esa época pues habían personas que se ganaban hasta 50.000 pesos raspando coca, otras más. Hoy una persona para ganarse, cosechando cacao o fornaleando en el común, se gana 25.000 pesos. Entonces la diferencia es la mitad, es hartísima diferencia. Así inició, digamos, el tema de los cultivos ilícitos por aquí. Entonces ya la gente empezó a abandonar esa forma de vida cultural que tenían, que era tener lo de sobrevivir. Ya cada quien pensó en mejorar la calidad de vida. O sea, que fue conflicto que llevó a dejarnos a los campesinos ahí en el medio, porque nosotros por lo menos aquí todos raspábamos coca, de eso vivíamos. Todos los días habían combates, todos los días habían muertos, todos los días explotaban minas. Nosotros ya sabíamos que uno tenía que mantener en la maleta una muda de ropa, una libra de azúcar, un poquito de algo así como para la subsistencia. Y todas las familias sabíamos que así lo teníamos que hacer. Uy, ese día que arrancaron la coca, casualmente mi hija estaba cumpliendo los 15 años. Ya ahí llegó la alternativa del chocolate, porque ya algunas personas de antes habían cultivado chocolate y muchos tenían un poquito de conocimiento del chocolate. Mi padre había tenido algunas matas de chocolate y por eso yo tenía un poco de conocimiento en el tema. Nosotros pensamos en plátano, pensamos en colocar unas pasturas y pues en sembrar chocolate. Eso para conseguir esas semillas, eso tocó ir hasta Granada y encargarlas por allá, porque por aquí no se conseguía ni una semilla de nada de eso. Digamos, el chocolate es un cultivo que es como para el diario vivir. Es un cultivo que lo puede manejar uno mismo sin necesidad, digamos, de contratar tanta mano de obra. Casi igual que la coca, donde puede trabajar el niño, que la de la casa, que el abuelo, sí, hay como empleo para todos ahí. Que es como la vaquita de leche, todos los días, o sea, está recogiendo uno y va a tener ahí como para no solo el consumo, sino también para vender y suplir otras necesidades. Y ella hizo la convocatoria para a ver si formábamos la asociación. Entonces ya por medio de la asociación fue que empezaron como a incentivar la cultura del chocolate. Y sí, ya ahí iniciamos, bueno, ya se hizo lo de la asociación, ya ahí sí empezó como a hacer intervención el gobierno, como a poner los ojos en esta zona. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes,
frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa, tratándote de comprar y no conocen la vida y son esclavos del mal. Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. No entendieron lo que, no entendieron lo que, no entendieron lo que.